Bien. Damas y caballeros, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta conferencia, la Junta de Resolución de Disputas en el Perú. Y para ello, el día de hoy nos acompañan como panelistas en nuestra mesa de honor la doctora Ana María Martínez Bert, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. También nos acompaña la doctora Alexandra Viviana Payas Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El día de hoy tenemos el honor de tenerlo como ponente al doctor Leonardo Manuel Chan Valderas. Hoy nos encontramos con cada uno de ustedes con la finalidad de fortalecer conocimientos en materia de resolución de disputas y así dar inicio a esta conferencia denominada la Junta de Resolución de Disputas en el Perú. Para ello vamos a tener las palabras de bienvenida e inauguración a cargo de la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, la doctora Ana María Martínez Pérez. Bienvenida, doctora. Gracias, Miguel. Muy buenas tardes, Magíster Alexandra Viviana Fayad Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial de este Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Doctor Leonardo Manuel Chan Valderas, abogado y reconocido ponente, especialista en arbitraje y derecho de la construcción. Señoras y señores participantes que nos acompañan en esta ocasión. Es para mí un gusto darles la más cordial bienvenida a esta importante conferencia dedicada a analizar y fortalecer la Junta de Resolución de Disputas en nuestro país. La Junta de Resolución de Disputas representa un hito en la evolución de nuestro sistema de justicia, ofreciendo una vía alternativa y eficiente para la solución de conflictos. Este mecanismo que promueve el diálogo es una herramienta indispensable para garantizar la paz social y el desarrollo económico del Perú. La Junta de Resolución de Disputas es un medio de solución de controversias que se presentan entre las partes ante situaciones causadas sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato de obra, cuyas decisiones son vinculantes. El objetivo de las juntas de resolución de disputas es prevenir o resolver eficientemente las controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecución de la obra hasta su recepción total, fomentando que ésta no se paralice y se logre su culminación. Entre las principales ventajas de la Junta de Resolución de Disputas es que esta promueve que las partes logren prevenir o resolver eficientemente las controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma. En caso de resolución del contrato, la Junta de Resolución de Disputas es competente para conocer y decidir las controversias que surjan hasta que la entidad reciba la obra. Es por eso necesario dar a conocer a un amplio público, tanto del sector público como privado, la existencia y funcionamiento de la Junta de Resolución de Disputas, brindando herramientas teóricas de los profesionales involucrados en las contrataciones del Estado para que puedan utilizar esta figura de manera adecuada y efectiva, consolidándola, institucionalizándola y posicionándola también como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, aprovechando la oportunidad para generar un espacio de discusión y análisis sobre los desafíos y oportunidades que presenta su implementación en el contexto peruano. De allí la importancia de capacitar en la materia, razón por la cual se ha considerado su programación buscando posicionar esta figura de la Junta de Resolución de Disputas como una alternativa viable y atractiva para resolver conflictos en el ámbito de las contrataciones del Estado. En este espacio de reflexión y debate tendremos la oportunidad de recibir conocimientos y experiencia de nuestro especialista invitado del día de hoy, con el objetivo que ustedes conozcan y también vayan
perfeccionando el funcionamiento de este tema y ampliar su alcance. Estoy convencida que de esta conferencia será un espacio de reflexión fructífero que nos permitirá avanzar hacia una justicia más cercana, accesible, efectiva para todos. Reitero mi agradecimiento al doctor Leonardo Manuel Chan Valderas por su apoyo y generosidad de haber aceptado esta invitación a este espacio académico y compartirnos sus vastos conocimientos y experiencias en la materia. Agradezco a todos los participantes por su presencia en esta conferencia. Muchas gracias por sus amables y gentil atención y por el interés en este tema tan relevante. Y con estas palabras declaro inaugurada la presente conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Anita, por estas palabras de bienvenida. Vamos a pedirles, por favor, a nuestros panelistas para tomar la foto de honor. Por favor, si pueden mirar a la cámara y sonreír unos segundos. Muchísimas gracias. Seguidamente vamos a presentar al doctor Leonardo Manuel Chan Valderas. Él es abogado peruano destacado en el ámbito del derecho, especialmente en arbitraje y derecho de la construcción. Cuenta con una destacada experiencia en contratación pública y en la prevención de resolución de controversias en el sector. Ha arbitrado decenas de complejos casos arbitrales en los más conocidos centros de arbitraje del país. Participa activamente en congresos y seminarios nacionales e internacionales sobre contratación pública y arbitraje comercial e inversión. Ha contribuido como panelista en eventos importantes del sector. Su práctica profesional, su formación y experiencia le han permitido ser una figura reconocida en el arbitraje nacional. Vamos a tener con nosotros la ponencia del doctor Leonardo Manuel Chan Valderas, quien nos disertará el tema la Junta de Resolución de Disputas en el Perú. Bienvenido, doctor Leonardo. Miguel Rojas, doctora Martínez, doctora Fayet, muy buenas tardes. Yo de verdad que muy agradecido por haber sido invitado a participar en estas jornadas académicas y créanme que lo hago con muchísimo gusto un jueves en la tarde. De verdad que, y sobre todo si se trata de hablar temas de los que uno ya viene manejando hace muchos años, y más aún si se trata de capacitar, si se trata de empoderar con esos temas a una serie de, de funcionarios o de profesionales que quieren enriquecer sus conocimientos en temas o mecanismos de resolución de controversias en materia de contratación pública, ¿no? Bueno, no voy a extenderme más, como ha señalado Miguel Rojas, yo voy a abordar el tema de la Junta de Resolución de Disputas en el Perú, ¿correcto? Voy a hacerles una mención de cuál es el origen de la Junta de Resolución de Disputas. Queda claro de que no tiene un origen peruano, ¿correcto? Todos los mecanismos de resolución de controversias, para que ustedes sepan, no tienen origen nacional, ¿correcto? Esto se ha ido tomando del desarrollo comercial a nivel mundial, llámese la mediación, la conciliación, el arbitraje, ahora la Junta de Resolución de Disputas, todos tienen estos mecanismos de resolución de controversias un origen en el desarrollo del comercio y particularmente la Junta de Resolución de Disputas tiene un origen en el desarrollo de la industria de la construcción. La Junta de Resolución de Disputas, como se lo voy a mencionar, solo se implementa en contratos de ejecución de obra. También voy a mencionarlo. Vamos a hacer un paneo de cuáles son las características principales y qué se diferencian de un arbitraje o de una conciliación. Cuáles son las principales funciones de una Junta de Resolución de Disputas, cuáles son sus características, cuáles son sus ventajas, qué particularidades tiene. En los casos que yo he intervenido o intervengo, voy a presentar
determinadas situaciones prácticas para que ustedes puedan entender mejor la figura de la Junta de Resolución de Disputas y luego finalmente pasaré a hacer unas breves conclusiones. Con esta introducción, por favor, permítanme compartir pantalla. ¿Me pueden ver? ¿Pueden ver las láminas? Sí, doctor. Ok, muchísimas gracias. Bueno, vamos con esta primera. A ver, la Junta de Resolución de Disputas en el Perú, ese es el título, y yo he puesto entre paréntesis prevención, en tanto de que el nuevo proyecto, la nueva Ley General de Contratación Pública, que seguro entrará en vigencia en el primero o segundo trimestre del próximo año en su reglamento, ya no llaman a la Junta de Resolución de Disputas tal, sino les ha agregado Junta de Prevención y Resolución de Disputas. ¿Correcto? La particularidad de agregar prevención está en función de resaltar su principal característica, el que prevenir los conflictos en materia de construcción que se originen en el desarrollo de un contrato. ¿Sí? A ver, vamos discúlpeme que estoy con una tos, pero el clima me ha jugado mal, pero voy a intentar desarrollar la ponencia sin hacer mayores interrupciones. A ver, ahí dice una introducción, ¿no? Entonces, estamos en el ámbito de la contratación pública, no estamos en el ámbito del sector privado, estamos en contratación pública. Si estamos hablando de Junta de Resolución de Disputas, estamos hablando de contratación pública porque ese nombre es originario y exclusivo, tomado por el legislador o puesto por el legislador para ser incorporado en la normativa de contratación pública. No existe fuera de la normativa de contratación pública un título similar para la industria de la construcción en el sector privado. En el sector privado tiene otro nombre, se llaman dispute board, ¿correcto? Y resultan ser herramientas de gestión o herramientas, sí, pues herramientas de gestión, de resolución de conflictos que se derivan de los contratos estandarizados de la industria de la construcción a nivel internacional. Entonces, que les quede claro, cuando ustedes escuchen Junta de Resolución o el próximo año Junta de Prevención y Resolución de Disputas, es porque necesariamente este título está vinculado a un mecanismo de resolución de controversias en materia de contratación y particularmente y exclusivamente para resolver conflictos en un contrato de obra. ¿Ok? A diferencia de lo que ocurre con los otros mecanismos de resolución de controversias previstos en materia de contratación pública, como son la conciliación y el arbitraje, que seguro les resulta a ustedes mucho más familiar. Entonces, insisto, para recalcar, y esto es fundamental, cuando ustedes escuchen JRD, se está refiriendo a un contexto en ejecución en materia de contratación pública y al igual que la conciliación y el arbitraje, resulta ser un mecanismo de resolución de controversias puesto para resolver controversias, pero exclusivamente en contratos de obra. Los otros dos mecanismos previstos en la normativa de contratación pública para resolver controversias derivadas de los contratos en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado son la conciliación y el arbitraje. Y estos se utilizan, ¿correcto?, para resolver controversias derivadas de la ejecución de contratos de servicios y de bienes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que deben tener claro. Conciliación y arbitraje, bienes y servicios, ¿correcto? Cuando hablen de junta de resolución de disputas, es exclusivamente para obra. Okay, con esa introducción paso a lo siguiente. Ustedes saben ya que hace casi 28 años ya, con la ley 26850 como aparece ahí, que consolida la normativa de contratación pública, estamos hablando, insisto, ya hace casi 28 años, fue la primera oportunidad en que en el país
en materia de contratación pública se introdujo como mecanismo de resolución de controversias a la conciliación y al arbitraje. Ya antes de hace veintitantos años de esta ley, la 26850, ya existía el arbitraje, ¿correcto? Pero tenía una regulación en el Perú que prácticamente la hacía inoperante. O sea, sí funcionaba el arbitraje en el sector privado, pero tenía un contenido que hace normas de hace 150 años, tenía un contenido del Código Civil que hacía inaplicable el arbitraje, prácticamente no se arbitraba en el Perú antes de la ley 26850, ¿correcto? Y ya con la modificación del Código Civil, con la incorporación, sí, pues con el Código Civil del 84, y luego ya particularmente con la publicación de la ley 26850, es donde se comienza a arbitrar muchísimo en el país. ¿Y por qué? Porque la ley 26850 fue el primer cuerpo normativo, como les he señalado, de que introdujo al arbitraje como mecanismo de resolución de controversias en materia de contratación pública. Esto significaba que el arbitraje, ¿correcto?, era el mecanismo para resolver controversias derivadas de la celebración de los contratos administrativos en materia de contratación pública que celebraba el Estado con cualquier adjudicado o con cualquier contratista. De acuerdo, entonces, se estableció que el arbitraje es el mecanismo de resolución de controversias idóneo. Por eso, todo contrato que celebre el Estado en el marco de la ley de contrataciones con un privado, toda controversia debe resolverse mediante arbitraje, ¿correcto? Y eso fue un gran avance. O sea, hay muchas discusiones sobre si el arbitraje, señores, por naturaleza es voluntario. En el mundo entero se entiende el arbitraje por naturaleza voluntario, es decir, ambas partes pactan someter las controversias del contrato de manera voluntaria. Pero entonces cuando uno sale de la frontera del Perú y conversa en el mundo sobre el arbitraje y enseña el modelo peruano, o de los de afuera tratan de comprender el modelo peruano, siempre surge la pregunta, oye, pero el modelo peruano considera el arbitraje como obligatorio porque lo impone en una norma. Mucho se ha discutido sobre esto, pero realmente hay muchos profesionales del derecho ya en estos veintitantos años que consideramos que no es obligatorio. Si el arbitraje, si el Estado ha considerado que esa es una condición para pactar con el Estado por parte del privado, pues el privado acepta voluntariamente someterse a esa condición y particularmente a un arbitraje cuando surgen controversias. Pero bueno, yendo a lo nuestro. Entonces, como dice ahí, se incorporaba la conciliación y el arbitraje como los mecanismos de solución de controversias en etapa de ejecución contractual. Eso fue operando durante muchos, muchos, muchos años. Pero allá por el pasado, ya el 2012 en adelante, comenzó a cuestionarse si efectivamente el arbitraje, y particularmente para los contratos cuyo objeto era la ejecución de obra, comenzó a cuestionarse si el arbitraje realmente era el mecanismo de resolución de controversias idóneo. ¿Y por qué? Porque se generaba una controversia en un contrato de ejecución de obra y el contrato de obra se paralizaba. Y no podía continuar el contrato de ejecución de obra hasta que se constituya el tribunal arbitral o el árbitro único, se desarrolle el proceso arbitral, se emite un laudo y luego se permita, dependiendo del resultado en el laudo, continuar con el proceso constructivo. Y eso resulta totalmente ineficaz. Ya esto se suma que a mediados de, del 2015, bueno, un poco antes, eh, coyunturalmente comenzaron a sonar mucho los casos de corrupción, ¿correcto? En materia de arbitraje en contratación pública. Pues tenemos los casos sonados de las grandes constructoras que contrataban con el Estado. Tenemos los casos sonados del grupo de la construcción, que aún siguen en procesos penales, los representantes de esas personas jurídicas y los funcionarios involucrados.
tenemos los informes, perdón, tenemos los informes de Contraloría donde apuntaban que el arbitraje era el causante de que los procesos constructivos continúen, por ende, del elevado número de obras paralizadas a nivel nacional. Entonces, los técnicos fueron dándole una mirada al mundo y conociendo cómo es que se resolvían las controversias en horas en el resto del mundo, ¿correcto? Y como era lógico en esos tiempos, bueno, ya en materia de APP, ya en materia del sector privado se utilizaba a los dispute board, y los dispute board resultan ser el antecedente a nivel mundial en la industria de la construcción, en los contratos estandarizados de la industria de la construcción, resulta ser el remedio idóneo para resolver controversias, ya no el arbitraje. Entonces, el antecedente, como yo les he señalado, de la Junta de Resolución de Disputas en el Perú, instalado en el Perú, es en el mundo los dispute board. Entonces, como le digo, entonces fueron pasando el tiempo, cada vez se acentuaron más estos señalamientos de que el arbitraje no resultaba ser el mecanismo idóneo para resolver las controversias. ¿Por qué? Porque en el manejo de las disputas de construcción, como aparece en la lámina, es más eficiente evitar el conflicto que abordar la controversia después de que se ha producido el conflicto. En el arbitraje, ¿cuándo intervenimos los árbitros? Cuando la controversia surge, ¿correcto? Y entonces se instala un tribunal arbitral y resuelve el conflicto. En cambio, en la Junta de Resolución de Disputas, en un proceso constructivo, eso es costosísimo, ineficiente, ¿correcto? Es ineficaz. Entonces, que surja una controversia en un determinado aspecto, partida o componente del proceso constructivo y por eso tenga que paralizarse toda la obra. Y eso es lo que pasaba, como les he señalado, con el arbitraje. Entonces, nuestros legisladores comenzaron a ver qué pasa en el mundo y se dieron cuenta que existía la figura del dispute board, que ya se venía aplicando en el Perú para los contratos en el sector privado y en los contratos que tenían financiamiento extranjero. Y ustedes saben que cuando uno recibe, un Estado recibe financiamiento extranjero, no solamente recibe el dinero, sino recibe las buenas prácticas de la industria, ¿correcto? Para que se implementen en el contrato que se está financiando con dinero extranjero, y entre esas buenas prácticas está el uso de los mejores y más eficientes mecanismos de resolución de controversias. Entonces comenzaron a importarse los dispute board, fundamentalmente aquellos contratos que venían financiados del extranjero. Póngase JICA, póngase Banco Mundial, Banco de Desarrollo. Entonces ya se tenía un antecedente en el país y lo que hace el legislador es voltear a ver y dice, oye, hay una figura acá interesante en materia de ejecución de contratos de obra que vamos a implementar y le vamos a llamar Junta de Resolución de Disputas. Y es ahí como tiene su espacio a partir de y comienza a tener su espacio a partir de la entrada en vigencia de la ley 30225, que fue la ley de contrataciones y su reglamento, entra por primera vez al Perú, ¿correcto? En materia de contratación pública, eh, a la Junta de Resolución de Disputas como mecanismo alternativo para resolver controversias, acompañando al arbitraje y también a la conciliación, ¿correcto? Entonces estamos hablando que la primera oportunidad en que hablamos en materia de contratación pública de JRD es con la entrada en vigor de la ley 30225 y su reglamento. Y como les digo, como señalo ahí en la lámina, el antecedente en el orden privado de la Junta de Resolución de Disputas es el modelo de Dispute Board que viene siendo utilizado desde la década de los 70 por FIDIC. FIDIC es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, que es la organización mundial más grande de profesionales que está dedicada a recoger información y antecedentes de más de 100 años de la industria de la construcción
y estableciendo procedimientos estandarizados para que sean de utilización de todo el mundo en la industria de la construcción. Y entre esos está procedimientos estandarizados en materia de resolución de controversias, y entre esos está el dispute board. Entonces, ese es el antecedente y se los voy a explicar, ¿no? Este mecanismo, el dispute board, antecedente de la JRD, así denominada en el Perú, es un mecanismo, como les digo, de solución de controversias que tiene como finalidad promover la prevención y la resolución de conflictos que puedan surgir durante la ejecución de la obra. Entonces, mientras que en el arbitraje se caía la pared, la diferencia de mayores metrados, este, a, conflictos sobre el alcance contractual, defectos en el expediente. Entonces todo eso paralizaba la obra y recién se instalaba y se resolvían las controversias mediante arbitraje. Ahora lo que se busca, y ya bueno, hace desde la implantación de la 30225 con la JRD, es que haya un panel, y me refiero a un cuerpo especializado de uno o de tres profesionales, ya vamos a ver luego en unos minutos cómo se compone. Entonces, este panel de profesionales, lo ideal es que acompañen el proceso constructivo desde su inicio, durante su desarrollo, ¿correcto? Y hasta la recepción de la obra. ¿Para qué? Para acompañar el proceso constructivo, para acompañar al residente, para acompañar al supervisor, considerando el alcance contractual el alcance del expediente técnico y el alcance del presupuesto, ambos que componen el expediente técnico, y con el propósito de acompañar y conjuntamente con las partes, ¿correcto? Con el propietario de la obra, la entidad, y con el ejecutor de la obra, el contratista, acompañar a ambas partes para, en principio, conocer de manera anticipada cuáles son los futuros conflictos que se pueden generar a partir de la lectura o de la compatibilidad del expediente técnico que se va a ejecutar. Entonces ya no se trata simplemente, como en el arbitraje, de que tráeme el difunto, yo le voy a hacer la necropsia y voy a determinar por qué murió y le voy a atribuir responsabilidad al causante de esa muerte, ¿correcto? Y disculpen el error un poco macabro, el ejemplo un poco macabro, pero eso es lo que muchas veces se ha escuchado en el sector de la construcción, que mientras que el arbitraje resulta ser el médico legista, y los árbitros resultamos ser los médicos legistas, es decir, intervenimos cuando el paciente ya falleció y determinamos de qué y atribuimos responsabilidad a quien corresponda. En cambio, quienes también intervenimos como panelistas en la Junta de Resolución de Disputas, como adjudicadores, no vemos al muerto. Nosotros estamos como un médico de cabecera acompañando al paciente durante todo el desarrollo del proceso constructivo, anticipamos los posibles conflictos, emitimos recomendaciones de ser el caso, anticipamos de la manera más amigable para el contrato y para las partes aquello que puede generar controversias, y cuando se generen esas controversias, ¿correcto? Las resolvemos en un procedimiento relativamente rápido con la participación de ambas partes. ¿Para qué? Para evitar que el proceso constructivo se detenga. ¿Correcto? Cuando se generan reclamos, señores, estos reclamos se convierten en controversias. Las controversias, si escalan, se convierten en pérdida de ella. Entonces, lo ideal es que haya este panel de adjudicadores para evitar, en principio, que se generen esas posibles controversias. ¿Y por qué? Insisto, toda controversia, si escalan, todo reclamo, si escala, se genera en controversia, y una controversia que es sometida a un mecanismo de resolución de conflictos es dinero. Si es sometido a un mecanismo de resolución de conflictos, eso implica que las partes tienen que involucrarse en el arbitraje, tienen que pagar a los árbitros, correcto, pero mientras su obra sigue paralizada. En cambio, con la Junta de Resolución de Disputas, son como unos médicos que, insisto, acompañan el proceso constructivo, están en el día a día a través de un procedimiento establecido
como por ejemplo las visitas virtuales o las visitas físicas en la obra, ¿correcto? Conocemos al detalle el día a día del cuaderno de obra, conocemos qué ha pasado en el día a día en el proceso constructivo, sabemos cuándo se han construido las columnetas, sabemos cuándo se ha vaciado el techo, sabemos cuándo se han construido las escaleras, sabemos cuándo se ha eh, puesto la losa, sabemos cuándo se ha levantado ese muro cortina, sabemos cuándo se ha puesto el perímetro, así que es bien complicado de que nos vengan a contar historias que no se corresponden con la realidad. En cambio, cuando las partes van al arbitraje, puede ocurrir que una de las partes tenga un mejor equipo legal y sean más sofisticados, y lo que va a ocurrir es que esa parte le va a contar la historia que le conviene al árbitro, o sea, la parte que es la historia que le conviene para justificar su posición, y el árbitro puede ser que se la crea porque se la cuenta mejor. ¿Correcto? Y le resuelva a favor de esa parte porque le transmitió mejor el conflicto en beneficio de su posición. Pero lo que ocurre con la JRE es que las partes no nos van a venir a contar cómo se ha desarrollado el proceso constructivo porque nosotros junto con ellas, ¿correcto? Hemos participado de ese proceso constructivo. Así no nos podrán decir cuándo comenzó el plazo, no nos podrán decir cuándo comenzó, se afectó la ruta crítica, cuándo se ejecutó la partida, cuándo se autorizó la ejecución de la partida, entre otras cosas, porque nosotros vivimos el día a día como adjudicadores, tanto como el supervisor como el residente del proceso constructivo, así que no nos cuentan la historia. La historia que tiene el residente, el supervisor y los adjudicadores es la misma y no se puede cambiar. Habrán obviamente discrepancias en torno a la interpretación de las normas para efectos de valorar un hecho dentro del proceso constructivo. Eso es normal y para eso están los adjudicadores, ¿no? Pero no nos van a contar una historia distinta a la que todos conocemos, ¿correcto? Y los registros contemporáneos nos ayudan a verificar eso además. Y por último, como les señalo, a diferencia de un arbitraje que se interviene cuando ya la controversia ha brotado, ¿correcto? Y ya se ha paralizado la obra. En cambio, en la Junta de Resolución de Disputas tiene como finalidad primordial contar con decisiones expeditivas inmediatas. Expeditivas, ¿correcto? Se convoca a los miembros del panel en un procedimiento rápido que luego les voy a aplicar y el que está previsto en la directiva del 2019, la 012, y luego, perdón, sí, y luego pasamos a desarrollar, a tomar decisiones también dentro de un proceso rápido y esas decisiones son vinculantes para ambas partes y si esas decisiones no se acatan también, como les voy a mostrar, la parte que se ve perjudicada con el desacato de su contraparte puede invocar la resolución del contrato. Miren la importancia que tiene la decisión de los adjudicadores. Una decisión de un adjudicador resulta vinculante. Esa decisión tiene que ser aplicada y ejecutada inmediatamente dentro del proceso constructivo, lo que implica que la contraparte la acepte. Pero no solo eso, para efecto de darle vigor, darle fuerza a la decisión del adjudicador, ¿correcto? La norma ha previsto, y eso es muy correcto, de que la inaplicación de la decisión del adjudicador genera la posibilidad de que la parte afectada solicite la resolución del contrato. A ver, ¿cuál es el marco normativo en el que navega la Junta de Resolución de Disputas? Primero, en materia de contratación pública. Primero, la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Ustedes pueden revisar a partir del artículo 243 que está prevista la Junta de Resolución de Disputas. En el 244 está regulado lo relacionado a los centros que administran la JRD. En el 245 lo relacionado a la designación de los miembros. En el 246 respecto de las actividades de los adjudicadores. En el 247 los honorarios y los gastos de los miembros de la Junta de Resolución de Disputas
y la retribución del centro. Esto no es un asunto menor y luego se lo voy a explicar por qué. En el 249, las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas, correcto, en el 250, las decisiones y su obligatoriedad es lo que he estado mencionando, el carácter vinculante y de ejecución inmediata de las decisiones de los adjudicadores. En el 251, el sometimiento a arbitraje de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Eso también se lo voy a mostrar más adelante, pero lo que le puedo mencionar que la decisión de la Junta, ¿correcto? Una vez trasladada a las partes, la parte que se considere que la decisión de la Junta es cerrada, pues tiene un plazo un plazo razonable para poder mostrar su discrepancia, ¿correcto? Y en el momento en que se recepcione la obra, esa decisión, si es que ha sido y si es que la parte que se considera perjudicada con esa decisión se ha pronunciado dentro de los 7 días con su disconformidad, una vez que ocurra la recepción de la obra, esa decisión del adjudicador podrá ser sometida a arbitraje. Pongamos que se generan 20 decisiones, supongamos que esas decisiones son afectadas 10, supongamos que de esas otras 10, ambas partes consienten y quedan 5. 5 respecto de las cuales una de las partes no está de acuerdo con la decisión del adjudicador y así lo ha manifestado en su oportunidad. Lo que va a ocurrir es que una vez que ocurra la recepción de la obra, esas 5 controversias no se van a convertir en 5 arbitrajes, sino que esas 5 controversias van a ser acumuladas en un solo arbitraje, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en arbitraje, si no existe el consentimiento de las partes respecto de la conciliación, se pueden iniciar N solicitudes de arbitraje, ¿correcto? Ante el mismo centro de arbitraje respecto de controversias derivadas del mismo contrato, ¿correcto? Entre las mismas partes, que no es lo ideal, pero puede ocurrir, seguro a usted, a alguno de ustedes le ocurre. Puedes tener respecto de un mismo contrato un arbitraje tramitado en enero, otro arbitraje tramitado en junio, otro arbitraje tramitado en diciembre, ante el mismo centro, siendo las mismas partes, posiblemente con árbitros distintos para resolver cada controversia. Entonces se genera un gran problema de ineficiencia. En cambio, todas aquellas controversias derivadas de las decisiones de un adjudicador solo van después de la recepción de la obra a tramitarse en un único arbitraje, ¿correcto? En un único arbitraje. Entonces, como yo les señalaba, señores, el marco en el que navega la Junta de Resolución de Disputas, tenemos al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, tenemos a la directiva, a la 012 de 2019. Los invito a que por favor miren, le den una revisada a la directiva, no es muy extensa, les ayudará a comprender el procedimiento que más adelante les voy a señalar, ¿correcto? Esa directiva 012 tuvo una anterior, 016, pero la que está vigente es la 012 de 2019, la que aparece ahí. Otro elemento o instrumento que delimita el marco de la JRD es el contrato de obra. ¿Y por qué? Porque en el contrato de obra, además de que se define que es una obra en ejecución, está contemplada la cláusula contractual en la que las partes han pactado someter las controversias a la Junta de Resolución de Disputas, ¿correcto? Hay el contrato tripartito, el contrato también se lo voy a mostrar. El contrato tripartito es aquel instrumento en el que recoge formalmente por escrito la intervención de la entidad como propietario de la obra, del contratista como ejecutor de la obra, y por otro lado los que intervenimos como adjudicadores, sea uno o tres. También se lo voy a explicar cuándo es uno y cuándo tres. Entonces tenemos la ley y su reglamento elemental, porque la disposición en materia de contratación pública y la intervención de la JRD de orden público, así que se tiene que tomar en cuenta las normas de contratación pública. La directiva, porque es un instrumento de aplicación para efecto de determinar el procedimiento.
El contrato de obra ya los he señalado porque contiene la cláusula que a su vez contiene el pacto de someter las controversias en obra a JRD. Tenemos el contrato tripartito, que también se los he señalado, que resulta ser el instrumento que recoge la intervención de la entidad, del contratista y de los adjudicadores, y existe una vinculación entre nosotros para el efecto de determinar derechos, obligaciones, honorarios, cargas, condiciones, etc. Y también este contrato tripartito tiene su propia cláusula arbitral que ante controversias eh, entre las partes celebrantes, ya se lo he mencionado, entidad, contratista y adjudicadores, también nos iremos a el arbitraje. También les voy a poner un ejemplo. Tenemos las disposiciones que emita la propia JRD una vez constituidas y ante los vacíos y hasta ante el acuerdo de las partes, en tanto que no se vulnere las normas de orden público, los propios adjudicadores podemos dictar disposiciones que consideremos para efecto de mejor desarrollar nuestra intervención como paneles técnicos, ¿correcto? Las directivas y el reglamento del centro que administra la JRD. En el contrato tripartito, si bien no es parte los centros que administran la JRD, y también te voy a poner un ejemplo, sí interviene en la suscripción del contrato en tanto que se trata de una organización que administra la JRD, que le provee de logística, que le provee de herramientas para la mejor gestión de este mecanismo de resolución de controversias. Por ejemplo, aquí tengo, ustedes pueden ver, disculpen, yo me refería en la lámina anterior al contrato de obra, ¿correcto? Siempre el contrato de obra JRD. Y hay una cláusula arbitral dentro del contrato de obra destinada a regular lo relativo a la JRD. Este es un extracto, es una cláusula que pacta la intervención de la JRD en un contrato de obra. Yo he copiado y pegado alguno de los contratos que intervengo. Y bueno, no hay mención aparte, felizmente, pero ustedes acompáñenme a leerla. Dice cláusula 20ª, Junta de Resolución de Disputas. Dice así: las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente contrato de obra, no hay de otra manera, siempre es en obra, conformar una junta de resolución de disputas, de acuerdo a las disposiciones, ya se lo he señalado, la ley de contrataciones, su reglamento, directivas que emite el OCE, ¿correcto? Encargando su organización y administración al Centro de Disputas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, esta cláusula lo que sirve en principio es para recalcar que el cumplimiento de una norma de orden imperativo, ¿correcto? De que se está incorporando como mecanismo de resolución de controversias a la JRD, ¿correcto? Y además de que se está determinando cuál es el centro de arbitraje que va a administrar la Junta de Resolución de Disputas. Aquí las partes pactaron que sea la católica. Otro tema de discusión, si efectivamente el Centro de Análisis de Resolución de Controversias de la Pontificia Universidad Católica acepta que la denominación del Centro de Disputa de la Pontificia Universidad Católica le sea compatible. Pero bueno, se acepta, ¿correcto? Entonces, miren lo importante que es esta cláusula porque está determinando a qué centro de resolución de controversias se va a solicitar la instalación de la Junta de Resolución de Disputas. No es un asunto menor. ¿Por qué? Pues no, que puede ser cualquier centro. No, señores, no puede ser cualquier centro. Tengan especial, al igual que en el arbitraje, y eso sí me parece mucho a la JRD, al igual que en el arbitraje, es elemental que en tu cláusula arbitral o en la cláusula en que pacte la Junta de Resolución de Disputas determines de manera expresa, clara, ineludible, indubitable y precisa cuál es el centro que va a administrar la JRD o el arbitraje. Como les decía yo, puede ser cualquiera, no, señor. Yo no sugiero que sea así o que se tome la decisión de cualquiera
que el de mi amigo, que el más cercano, que ahí conozco, que ahí está un árbitro, o ahí está un adjudicador, que vamos ahí, que más, mucho menos considerar que si su tabla de honorarios es mucho más económica con relación a lo otro, porque de verdad, a otros centros, porque de verdad que lo barato les va a salir carísimo. Yo sugiero, yo sugiero que presten mucha atención en tanto de que si ustedes pactan determinado centro que administre la JRD o en el arbitraje, van a estar sujetos a los reglamentos procesales que haya aprobado ese centro, tanto para el arbitraje como para la JRD. Y no es un asunto menor. No, que todos los reglamentos se parecen, no, señores. Pueden haber copias. Por lo general, la mayoría de los centros lo que hace es copiar los reglamentos de los centros de Lima más sofisticados o más renombrados, como Cámara de Comercio de Lima o como el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Católica. Pero muchos de esos centros le aplican variaciones que impactan en el desarrollo y administración de la JRD o del arbitraje. Un elemento importante es, por ejemplo, la lista o la nómina de adjudicadores de ese centro, porque van a tener que elegir los adjudicadores dentro de la nómina de ese centro. Otro elemento importante que sirve sumamente para determinar a qué centro voy, a qué centro van las partes o a qué centro se designa, es el, eh, de revisar en el reglamento de ese centro cómo trata ese centro el pago de los honorarios, cuáles son las tarifas de los honorarios o de los gastos por concepto del desarrollo de la JRD, cómo trata a los adjudicadores ante una posible recusación. Este es un elemento también que deben considerar los adjudicadores o los árbitros, ¿no? Cómo son tratados por ese centro en su propio reglamento cuando pese sobre ellos una recusación. Entonces son una serie de factores que se deben considerar para el efecto de determinar el centro de administración de una JRD como la más idónea para consignarse un contrato de obra. No es, insisto, un asunto menor, puede ser cualquiera, la más próxima, la más cercana, la más barata, la de mi amigo, la del vecino, la que ya he trabajado ahí. No, haga un estudio, sobre todo si pertenecen a entidades, habrá un estudio, pues se trata de recursos públicos, y haga una cartera de de qué centros de administradores de Junta de JRD son elegibles, consideren por lo menos unos 5 o 10, y eso ténganlo en su listado para poder consignar qué centro es el elegido para que administre en estos casos la JRD. Dice, la JRD estará compuesta por 3 miembros, de los cuales serán designados conforme a las normas aplicables a la JRD, luego se los voy a señalar. Dice, todas las controversias generadas entre las partes con ocasión del presente contrato serán sometidas en primer lugar a la decisión de la JRD de conformidad con las normas aplicables. Correcto, este extremo nos lleva, usted parece bastante genérico, puede ser cualquier controversia, pero luego yo les voy a explicar qué controversias no están dentro del ámbito de aplicación de una JRD. Ya les voy anticipando, indemnizaciones no previstas en materia de contratación pública, adicionales, parciales o totales aprobados por la entidad o por la Contraloría General de la República. Esos temas están completamente descartados. A ver, dice, la decisión que emita la JR vinculante, ya se los he señalado, es de vinculante y de ejecución inmediata, ¿correcto? Y se aplican en el propio proceso constructivo, y esa es la eficiencia de sus decisiones, es el carácter de las decisiones para no suspender un proceso constructivo. Son, dice ahí, de obligatorio cumplimiento para las partes conforme al establecido en las normas aplicables de la JRD, se refiere a la norma de contratación pública. El incumplimiento de la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato. Por eso, vean lo grave que resulta no acatar una decisión vinculante de un adjudicador. Dice más adelante, en caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, yo ya se lo anticipé, correcto, podrá someter la controversia a arbitraje, también se los he señalado,
correcto, dentro de los plazos establecidos. O de mostrar tu discrepancia dentro de los 7 días posteriores de notificada la decisión del adjudicador e ir en arbitraje dentro de los 30 días posteriores de recibida la obra, en un único arbitraje. Si una parte no manifiesta su disconformidad con la decisión emitida por la JRD en el plazo previsto, ya se lo señalé, esa decisión adquiere el carácter definitivo. Correcto. Entonces, si un adjudicador decide un asunto controvertido, esa decisión es inmediatamente ejecutable, correcto, pero una de las partes no considera de que no corresponde esa decisión ser emitida, tiene la posibilidad de irse en arbitraje, y también le voy a mostrar unos ejemplos. Será el tribunal arbitral el que determine la validez o no de la decisión del adjudicador. Ese es la parte introductoria. Tomo la libertad, espero que no se enojen mis coadjudicadores, pero de un reciente contrato en el que nos involucran como adjudicadores, le he puesto la introducción para que vean lo que les he señalado, ¿no? Es un contrato tripartito, hay 3 partes, ven ahí a la entidad, ¿correcto? No voy a mencionar nombres, es como la entidad es la propietaria de la obra, la parte contratante, tienen ahí también en pantalla la segunda parte contratante, que resulta ser el privado o el contratista, el ejecutor de la obra, y ustedes pueden ver en Acápite 3 que aparecemos como un tercer elemento, un tercer componente de este contrato tripartito a los 3 adjudicadores. Ahí aparecen los reconocidos adjudicadores como está María Elena Rivarola y Luis Martín Fukunaga, ¿no? Yo resulto ser un bebé en pañales al lado de ellos dos, pero en buena hora que los esté acompañando en esta junta de resolución de disputas. Entonces, esa es una idea para que tengan por qué se le llama un contrato tripartito. Ahora, ¿qué intervención tiene este centro? En los centros designados para administrar la JRD, en este caso el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica de Perú, es que si bien no participa como parte, sí participa en la logística, en la captación de la atención de las partes, en la captación de las firmas de las partes, ¿correcto? En la organización de la agenda de las partes para efectos de no solo suscribir este contrato tripartito, sino también de suscribir esta acta de inicio de funciones que generalmente se suscribe a la vez que se suscribe el contrato tripartito. Ustedes pueden ver ahí, se trata del mismo contrato, se trata de un acta de inicio de funciones, es de una relativa fecha reciente. Ustedes ven ahí que se hace una descripción de quiénes son y con este acto se formaliza la intervención de los adjudicadores, ¿correcto? Ustedes ahí ven quiénes somos los 3 adjudicadores, que resultan ser los mismos que aparecen como tercera parte dentro del contrato tripartito, ¿correcto? Aparece la entidad como parte del contrato tripartito, aparece el contratista, ¿correcto? Como parte del tribunal del contrato tripartito, y se establece en esta acta formalmente el inicio de las funciones, ¿correcto? Se establece un calendario de actividades con las visitas virtuales o las visitas presenciales, ¿correcto? No es un asunto menor, es una buena práctica, así como en el arbitraje. La Cámara de Comercio de Lima introdujo en los procesos arbitrales que administran los calendarios, seguro alguno ha llevado, asesora o conduce un proceso arbitral como árbitro o como abogado ante la Cámara de Comercio de Lima y sabe que desde hace un par de años ya se introdujo la nota práctica 3 donde se estipulaba de que todo proceso arbitral debe ser guiado por un calendario arbitral, es decir, en el momento de la instalación, el tribunal arbitral, en el momento de la instalación, el tribunal arbitral, además de las reglas procesales definitivas, tiene que aprobar un calendario procesal con la presentación de demanda, contestación, excepciones, reconvención,
la fecha de la audiencia, de la audiencia única, o si más de una audiencia, cierre de instrucción, alegatos y laudo. Por ejemplo, que si no se indica en ese calendario procesal cuál es la fecha de la realización de la audiencia, no se giran los honorarios de los árbitros, entre otros asuntos administrativos, pero no es tan importante que no se giren los honorarios de los árbitros, sino de que en su primer anticipo, sino de que no puedes iniciar un proceso arbitral si no tienes un calendario procesal. Por eso, paréntesis, saliéndonos de la Junta, nos centramos en el arbitraje. Yo les recomiendo a todos que están involucrados en la conducción de un proceso arbitral, sea como árbitro o parte o abogado patrocinante, que fijen al inicio un calendario procesal y cada vez que se modifique ese calendario lo actualice. ¿Correcto? No es un asunto menor, pero eso será materia de otra conversación. Pero al igual lo que ocurre en el arbitraje, en este acta de inicio de funciones se determina cuál es el calendario de visita, la regularidad de las visitas a obra. ¿Y qué propósito tiene él? Tiene esto, que bueno, todo el mundo conozca con anticipación cuál va a ser la programación de las actividades del adjudicador, cuándo va a haber una reunión virtual, sobre todo cuándo va a haber una visita física en obra, lo que permite a los árbitros, al centro y a las partes anticipar con suficiente tiempo, ¿correcto? El tema de los traslados, el tema de la adquisición de los boletos aéreos, si hace falta, ¿correcto? Toda la organización para que ese día se lleve a cabo la visita. Entonces, tampoco es un asunto, tampoco es un asunto tampoco es un asunto menor. Este extracto, esto es también parte de esta acta de inicio de funciones, una acta en la que yo intervengo como adjudicador, y dice ahí, la primera reunión se fijará cuando las partes cumplan con la remisión de los documentos señalados. Aquí hay un gran problema. Si ustedes van a intervenir en una JRD como adjudicadores o como partes o como abogados patrocinantes, por favor, para que inicien las actividades de los adjudicadores hace falta que las partes le proporcionen toda la información. Y no hay forma. ¿Cómo vamos a trabajar? Miren, está pactado la JRD. Ya hemos celebrado el contrato tripartito. Ya hemos determinado nuestras obligaciones, ya tenemos determinados los honorarios, ya pasamos los recibos, ya queremos comenzar a trabajar, ya, ya va a iniciar el plazo de ejecución, ¿correcto? Y con lo que importante que resulta ser el acompañamiento de una junta en el proceso constructivo, puesto que ya se da inicio el plazo de ejecución, ya hay un acta de inicio de funciones, pero nos encontramos en que en la práctica el adjudicador no puede intervenir porque no le proporcionan la información completa. Y esta es una muestra de un muy frecuente error, muy frecuente error, de que eh, se celebra el contrato, se celebra el acta de inicio de funciones y las partes, pese a la insistencia de los adjudicadores a través del centro que administra la JRD, no proporciona la información completa para que los adjudicadores podamos estudiar, al menos en la introducción, si la posible compatibilidad del expediente técnico e iniciar nuestras funciones y sujetarnos a un calendario de actividad. Entonces, ese es un asunto para que lo tengan en cuenta. Miren, vamos ya al grueso del asunto. ¿Qué son las juntas de resolución de disputas? Miren, la junta de resolución de disputas, ya les he dicho que esta es una herramienta, un mecanismo de resolución de controversias que tiene un origen extranjero. Se inicia en las grandes obras de infraestructura en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Australia, y finalmente fueron adoptados en, en una serie de países más, de distintos países, ¿correcto? Que se conocen como dispute board, son un método alternativo de resolución de conflictos heterocompositivo también. Acuérdense, cuando escuchen método de resolución de conflictos heterocompositivo, es heterocompositivo, ¿por qué? Porque es un tercero el que resuelve la controversia.
autocompositivo cuando son las propias partes, por ejemplo, el tracto directo, el que resuelve la controversia. Pero cuando ustedes escuchen heterocompositivo, es que es un tercero al que las partes designan neutral, independiente, imparcial, para que resuelva la controversia, ¿correcto? Entonces, es un método alternativo de resolución de conflictos cuya finalidad es que las partes prevengan, elemental, ¿correcto? Prevengan, la prevención es el vocablo más importante para efectos de describir a una JRD, o en su caso resuelvan, también les he dicho que los adjudicadores emitimos decisiones vinculantes para que resuelvan de manera eficiente las controversias que surjan en la ejecución de un contrato de obra. No hay JRD en bienes, no hay JRD en servicios, no hay JRD en consultorías de obra, ¿correcto? En servicios en general, en servicios en particular y cualquiera de sus bienes no hay JRD. La JRD solo es en obras. Y es para que se resuelvan esas controversias de manera eficiente, oportuna, ¿correcto? Durante el desarrollo de ese proceso constructivo, ¿correcto? Con el propósito de que la obra no se detenga. Ya les he dicho, conflictos, si no resuelves el conflicto en obra, se convierte en una controversia. Si no solucionas la controversia en obra, ¿correcto? Vas a tener que pagar mucho más para que esa controversia escalada desde un conflicto se resuelva. Entonces, es mejor contratar a un panel de expertos para que te acompañen en el proceso constructivo y prevengan los conflictos. Y de surgir el conflicto, te ayudan a resolverlo como parte de la mejor manera, de la manera eficiente, de la manera más rápida en función del objeto o del alcance. Dice además que las juntas de resolución de disputas ejercen funciones desde el inicio de las obras. Es lo ideal. Luego le voy a mostrar un ejemplo que es totalmente lo contrario en la práctica ineficiente, pero lo ideal es que concurra este panel de profesionales desde el inicio, ¿correcto? Para que conozca la obra desde el inicio, para que esté empapado de la obra desde su comienzo y pueda prevenir a tiempo, pueda conocer qué alcance técnico o alcance presupuestal de ese componente, de ese expediente técnico va a generar en el futuro algún conflicto. Entonces es el momento desde el inicio compatibilizar, sugerir, prevenir y de escalar un reclamo a controversia, resolverlo en la misma hora evitando la paralización. Entonces somos terceros imparciales, como ya les he manifestado, ante los protagonistas de la obra, que son el compropietario de la obra, en este caso las entidades, el supervisor y el contratista, ¿de acuerdo? Ante ellos somos ese protagonista, somos ese tercero imparcial. Y lo hacemos ejerciendo una función consultiva y preventiva, evitando que surjan disputas ante eventuales desacuerdos de las partes a través de la emisión de recomendaciones. Y tenemos también una función decisoria resolviendo las disputas que pudieran afectar o paralizar las obras mediante la emisión de decisiones de obligatorio cumplimiento para ambas partes, como ya se los he mencionado, ¿verdad? A ver, ¿cuándo puede acudirse a una JRD? O sea, en principio es una obligación normativa, es una obligación ya prevista en la norma de contratación pública, pero hay un procedimiento en función de la cuantía. Dice, los contratos de obra con montos inferiores o iguales a 20 millones, su uso es facultativo. Pero en los contratos con obras mayores a 20 millones, su uso es obligatorio. ¿Correcto? Esto está previsto en la norma de contratación pública. Ahora, ¿cómo se conforman y cómo funcionan las juntas de resolución de disputas? Están conformadas por uno o más expertos, ¿ok? Uno o más expertos. Yo ahorita, a continuación, luego les voy a señalar cuándo es uno o cuándo son tres, ¿de acuerdo? O más expertos con conocimiento técnico y legal en materia de construcción. No puede venir cualquiera aquí, ¿correcto? Por más experiencia que tenga en otros rubros, a intervenir como panelista en una JRD para resolver controversias en materia de ejecución de obras si no tienes experiencia en materia de ejecución de obras. Entonces, necesariamente
Entonces, necesariamente, aquellos que no participamos como adjudicadores hemos sido filtrados por los centros. En mi particular caso, por ejemplo, soy, entre otros, adjudicador de la nómina del Centro de Análisis y de Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica. Entonces, mi experiencia es, hice unos cursos, me especialicé en Perú, fuera del Perú, durante determinado tiempo, más toda mi experiencia de ya bastantes años en arbitraje. Entonces, los acredité ante el centro y lo que hizo el centro es calificarme. Pasé un examen y formo parte de la nómina y dentro de esa calificación está necesariamente conocer materia de construcción. No hay otra forma, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se nos denomina? Adjudicadores. Y lo que pasa es que estamos, como les he señalado, informados del desarrollo del proceso constructivo desde el inicio hasta la recepción de la obra, para verificar el cumplimiento a solicitud de las partes, del cumplimiento de los aspectos técnicos y en otras oportunidades también para recibir, para resolver controversias que se generen a partir de la interpretación de esos alcances técnicos de acuerdo al expediente técnico aprobado. Además tenemos la facultad de verificar ese alcance técnico, tenemos la facultad de pedir información a las partes, tenemos la facultad de poder visitar la obra, ya se ha señalado, de acuerdo a un calendario, tenemos la facultad de poder convocar a audiencias, ya sea en el lugar de la obra o en el lugar más adecuado que nosotros dispongamos, ¿de acuerdo? No necesariamente siempre va a ser en la obra, pero es lo ideal. Hay unas razones que a veces lo impiden, pero todas esas, entre otras facultades, son las que tenemos. Entonces, además, las JRD tienen como objetivo que, que la obra, como ya tantas veces le he mencionado, no se paralice, no se afecte su ejecución y continúe su marcha. Acuérdense, JRD acompaña desde el inicio profesionales especializados en materia de construcción. Luego hay otros requisitos, como por ejemplo conocer en materia de contratación pública, pero eso es un panel de profesionales que son contratados, ¿correcto? Por las partes, por ambas partes, para que los acompañemos desde el inicio hasta la recepción de la obra, para evitar controversias, para anticiparlas, para prevenirlas y para tomar decisiones cuando éstas se generen. Objetivo principal, no paralizar la obra. Objetivo principal, cumplir con el alcance contractual dentro del presupuesto en la medida de lo posible. Y objetivo principal, cumplir con el alcance contractual dentro del plazo, en la medida de lo posible. ¿Correcto? Ese es el objetivo. A ver, ¿quiénes pueden ser miembros de una JRD? A ver, cuando el monto del contrato de obra es menor a 40 millones, puede ser un solo miembro, ¿correcto? Ese miembro, un solo profesional. Y si se trata de un solo profesional, tiene que ser o ingeniero o arquitecto. Debe conocer de normas en contratación pública y obviamente ya les he señalado que tiene que conocer sobre materia de construcción, ¿correcto? Nadie se salva de eso, ¿correcto? Entonces, cuando es menor a 40 millones puede ser un solo adjudicador, un solo panelista, ¿ok? Y si es uno solo, necesariamente tiene que ser o ingeniero o arquitecto. Y debe conocer en materia de contratación pública, de tener además de la especialidad de construcción. Esto es un requisito solo en el Perú, ¿correcto? Porque si consideramos al antecedente en el orden internacional de la construcción, que es el Dispute Board, así se llama esa herramienta de resolución de controversias en el mundo, Dispute Board, ¿correcto? Los adjudicadores en un Dispute Board pueden ser también abogados, pero aquí en el Perú se ha determinado de que si se trata de un solo adjudicador, sea ingeniero o arquitecto. Entonces, solo hago un paréntesis, en el mundo los más importantes adjudicadores son abogados. Pero bueno,
el legislador ha tomado la decisión de que en el Perú la JRD, cuando se trata de un solo panelista, sea o ingeniero o arquitecto, y puede tener sentido en tanto de que el asunto controvertido es en materia de construcción, ¿correcto? Y se trata de controversias de alcance técnico fundamentalmente, pero de conocimiento de construcción, conocimiento de materia de contratación pública también tenemos los abogados. Pero bueno, yo no estoy criticando esto, solo le digo que en el cientos de ingenieros durante años se han roto la cabeza estableciendo procedimientos estandarizados para los dispute board, y los dispute board consideran que además del arquitecto o el ingeniero también puede ser un abogado. Pero aquí en el Perú, si se trata de uno solo, tiene que ser necesariamente un arquitecto o un ingeniero. Pero bueno, los abogados también, como yo, tenemos participación en la conformación de los paneles de la JRD y somos un elemento, nos consideramos un elemento importante de aporte para efecto de transmitir a mis coadjudicadores la base normativa, correcto, que le permita sustentar o sostener o fortalecer las decisiones preventivas o las decisiones definitivas vinculantes que se adopten dentro de una JRD. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, ¿quiénes pueden ser miembros de... ¿Quiénes pueden ser miembros de la... Disculpen, ¿no? De la JRD? También, cuando es menor a 40 millones, uno solo. Cuando es igual o mayor a 40 millones, 3 miembros, ¿correcto? Por eso. Es JRD, menos de 20 millones facultativa, más de 20 millones obligatoria. Pero para su conformación, un solo panelista cuando la obra sea igual, menor a 40 millones. Igual o mayor a 40 millones, necesariamente son tres adjudicadores, ¿correcto? Pero el presidente, siempre el presidente eh, de un panel de adjudicadores tiene que reunir las características o las condiciones profesionales de aquel que actúa como panelista único, o sea, como adjudicador único, y esto es ser ingeniero o arquitecto. Entonces, ya se trate de un panel de adjudicadores de uno o de tres, necesariamente, obligatoriamente, quien preside siempre va a ser un ingeniero o un arquitecto. Por eso hay que llevarse bien con los ingenieros o los arquitectos. Yo me llevo de maravilla, porque siempre en un panel de adjudicadores van a ser tu presidente. ¿De acuerdo? Y bueno, los demás miembros, entiéndase, los que hemos sido contratados por ambas partes y designados por ambas partes, necesariamente debemos tener conocimientos en la industria de la construcción. ¿De acuerdo? A ver, vamos por la designación de los miembros. Es un procedimiento sencillo, está previsto en la directiva, ya les he mencionado, a la 012 del 2019, y dice: las partes designan a los miembros o un miembro único, ya les he dicho cuándo son tres, cuándo son uno, de acuerdo a la cláusula de resolución de controversias del contrato, entiéndase que nos remite a la ley, entiéndase que es cuando ya les he señalado, cuando se trata de menos de 40, cuando se trata de más de 40 millones, o es uno, son tres, ¿de acuerdo? Ahí se establece el plazo. Los miembros designados aceptan formalmente ser parte de la Junta dentro de la JRD. Nos dan 2 días, el día en que a mí la Católica me designa ser adjudicador, tengo 2 días para contestar. Designan al tercer miembro una vez que ha quedado consentida nuestra designación, porque también, al igual que los árbitros, podemos ser sometidos a un filtro que pueda terminar en una recusación. Pero entonces nos dan 5 días para designar al ingeniero o al arquitecto con las condiciones que establece el reglamento del centro. También, una vez que sea designado, se lo comunica al centro, y este tercer miembro y presidente, ya sea ingeniero o arquitecto, necesariamente igual tiene 2 días para aceptar al cargo, ¿no? Como ya también se lo señalé, después de que está conformado el panel, se celebra el contrato tripartito,
contratista, entidad y como unidad los tres adjudicadores o el adjudicador, ¿de acuerdo? Y participa como como coorganizador y que involucra a las tres partes en la administración de la Junta, es el centro que administra la Junta, ¿no? También se celebra, también le he mostrado un ejemplo de un acta de inicio de funciones, concluye el calendario de reuniones y las visitas periódicas. Como pueden ver ahí, hay un numeral 1 y si una de las partes no designa a su miembro representante, se debe proceder de la siguiente manera. Cualquiera de las partes solicita al centro, entonces el centro actúa ahí como entidad nominadora de adjudicadores. Por eso la importancia de que determinen qué centro es el idóneo para llevar mi junta en el futuro, porque tienen ustedes que revisar anticipadamente, antes que se generen las controversias o celebre el contrato, qué centro tiene una nómina de adjudicadores o de árbitros idóneos, ¿correcto? Porque hay ahora, en estos tiempos, todo aquel que se pone un saco, una corbata y se involucra en temas de arbitraje o de adjudicación o de JRD se le llama árbitro o adjudicador. O sea, le regalan el nombre de árbitro o adjudicador a muchos profesionales que no tienen las condiciones ni éticas ni profesionales para hacerlo. Pero ahora es tan sencillo, en tanto que los filtros no son rigurosos, partiendo de los propios centros, ¿correcto? Por eso yo les digo la importancia de que ustedes decidan en su momento qué centro va a administrar o su arbitraje o la JRD, porque entre otras cosas, ese centro en determinados supuestos puede elegir a su árbitro o puede elegir a su adjudicador, ¿correcto? Pónganse en todos los supuestos. Entonces, va a llegar el momento en que vean que ese centro está eligiendo como su adjudicador a Juancito Pérez, que no tiene ninguna experiencia y que resulta ser el amigo, el pata, el arquero del equipo donde juega el secretario general de ese centro, eh, y no tenga ninguna condición y simplemente lo designa por un acuerdo bajo de la mesa o Dios sabe qué. Por eso, señores, insisto con este tema, tengan mucho cuidado a qué centro van a remitir su junta de resolución de disputas, su arbitraje. Denle una lectura a su reglamento, denle una lectura a la nómina de sus adjudicadores de ese centro, porque llegado el momento eso le puede salvar la vida. El centro de administración designa al miembro correspondiente en el numeral 3. Estamos hablando cuando los adjudicadores no logran designar dentro de los 5 días al tercer miembro, también lo hace el centro. Entonces, sumamente importante a qué centro va, ¿correcto? Si quieren tener a un profesional de prestigio dentro de la nómina de determinado centro, o quieren tener a Perico de los Palotes que no tiene ninguna experiencia, pero aparece como adjudicador en ese centro y es frecuentemente designado por algunas razones ocultas, ¿correcto? El tercer miembro y último miembro acepta formalmente ser parte de la JRE. Ahí está en el numeral 4, el miembro designado por el centro acepta formalmente ser parte y también dentro de los 2 días ya se lo menciona. ¿Correcto? Eso es un procedimiento que está detallado, pero sirve para que ustedes, insisto una vez más, sepan de la importancia de la determinación, de la determinación en su oportunidad del centro que va a administrar la Junta de Resolución de Disputas. Por ejemplo, les traigo aquí un ejemplo. Esta es una designación que hace el Centro de Análisis y de Resolución de Controversias de la Católica, que me dirige a mí y me comunica de fecha reciente, me comunica, señor Chan, usted ha sido, dice, no por la parte, no por la parte, por las partes, porque las partes tienen que aceptar la designación de uno y otro adjudicador. Dice, mediante la presente la saludamos y a la vez ponemos de su conocimiento que tal entidad lo ha designado como miembro de la Junta de Resolución de Disputas, ¿correcto? En ese sentido, mediante la presente le remitimos el formulario de aceptación. Y cuando te remiten el formulario de aceptación, aparece dentro de los documentos que esa entidad me postula como adjudicador designado, ¿correcto? Pero esa postulación fue corrida traslado a la contraparte, al privado.
Y lo que hace el privado es decir, yo estoy de acuerdo en que sea él o no estoy de acuerdo en que sea él. Correcto. Entonces, me pueden designar como parte de la nómina, pero esa designación es puesta en conocimiento de la contraparte. Y la contraparte me dijo en esta oportunidad, no tengo ningún inconveniente que el señor Chambaldera sea designado como adjudicador. Así como el privado designó a su adjudicador y la entidad en su oportunidad le dijo, no tengo ningún problema que XX sea designado como adjudicador por parte del privado. ¿De acuerdo? Entonces, y adjunto viene a esta designación toda la documentación generada en torno a la solicitud de arbitraje, perdón, a la solicitud que es formulada por una de las partes al centro y el centro la tramita a la contraparte. No hay un intercambio directo entre partes, ¿de acuerdo? Todo es a través del centro que fue elegido como administrador de la JR. ¿Cuáles son las funciones? Ya las he ido describiendo. ¿No? Las funciones de los miembros de la JRD son emitir decisiones vinculantes, eh, absolver las consultas a nivel contractual o técnico, previa consulta al supervisor o al proyectista, ¿de acuerdo? Efectuar visitas periódicas, eso también ya lo mencioné, prevenir controversias de lo más importante y privilegiar el desarrollo del proyecto, ¿correcto? Importa aquí que se cumpla dentro del alcance, precio y plazo, en el menor tiempo posible, ajustándose al presupuesto, previniendo controversias. Y otras que establezcan en el contrato y la directiva, ¿no? Son todas funciones, pues, tienen una función consultiva, puede prevenir el surgimiento de futuras controversias, emitir una opinión vinculante sobre aspectos que le han sido sometidos previa consulta residente al supervisor, y la otra es, como ya les he señalado, facultades decisorias, ¿correcto? ¿Cuál es la finalidad e importancia? A ver, las obras de infraestructura se desarrollan de acuerdo a un cronograma de tiempo, el cual es propuesto por el contratista, programando sus actividades de la manera más eficiente posible, a efectos de cuidar los rendimientos, minimizando los costos y maximizando los beneficios, ¿correcto? Ese es el mundo ideal. Entonces, para la entidad. Entonces, perdón, para el contratista, pero tenemos a la contraparte que es el propietario, a la entidad, al propietario de la obra. Entonces, él espera del contratista recibir esa obra en el tiempo pactado, en base a un precio prefijado y con una calidad determinada en función del expediente técnico. Y también se encuentra el supervisor contratado, que es contratado, ustedes saben, como el propietario, donde controla y fiscaliza que el contratista cumpla con el alcance, el presupuesto y las calidades ofrecidas. Entonces, en la mayoría de las obras, el cronograma y el alcance suelen modificarse por diversos motivos. En la ley de contrataciones están las razones por las que se puede modificar un contrato. Entonces, distintas son las circunstancias. Pues entre otras cosas, por ejemplo, están los requerimientos de la obra, las posibles modificaciones que surgen desde la ejecución de la obra, lo que produce un ambiente propicio para que surjan desacuerdos, que se comienza a generar las controversias entre los protagonistas de la obra al momento en que se deba decidir quién asumirá, por ejemplo, el costo de las variaciones, el costo de los mayores gastos, el costo de los mayores metrados, entre otras cosas, y van surgiendo preguntas y esas preguntas se convierten en reclamos y lo que no se quiere, como ya tantas veces les he mencionado, que esos reclamos se conviertan en controversias. Entonces, lo que hace nosotros los adjudicadores es como panelistas, como terceros independientes, neutrales, imparciales, a los protagonistas que son el residente, el supervisor, el contratista y el propietario de la obra, que es la entidad. Entonces nosotros trazamos objetivos con la finalidad de reducir la conflictividad en la ejecución del contrato de construcción, ¿no? Y evitar que surjan controversias y de surgirlas, resolverlas en un procedimiento célere, ¿correcto? Sin perjudicar la continuidad del proceso constructivo, ¿no? A ver, ¿qué servicio brinda el centro? Ya, verificar que los miembros designados cumplan con los requisitos solicitados. Los miembros designados son los adjudicadores que estamos dentro de la nómina, ¿correcto?
y que cumpla con los requisitos solicitados. Ya les he indicado cuáles son los requisitos. Si se trata de panelista único, ingeniero o arquitecto, si se trata de tres, necesariamente el presidente tendrá que ser ingeniero arquitecto, conocimientos en materia de contratación pública, conocimientos en materia de ley y construcción. Dice, designa a los miembros de la JRD en defecto de las partes, también se lo mencioné. Vean ustedes la importancia que tiene de que un centro actúe como entidad nominadora y para determinar qué adjudicador interviene en qué junta de resolución de controversias, apoyo logístico a la JRD y a las partes, resolver recusaciones a los miembros de la JRD y supervisar el cumplimiento ético. Cada centro tiene un código de ética al que nos sujetamos los adjudicadores como terceros imparciales. ¿De acuerdo? Quebramos ese código de ética, estamos fuera de ese centro y obviamente fuera del panel de adjudicadores, ¿no? Lo otro es informar al OCE sobre las sanciones éticas que se pongan a los miembros. Hasta ahorita no conozco que ningún centro haya informado al OCE de alguna sanción a su adjudicador por cometer alguna infracción ética. Seguro las hay, ¿correcto? Pero hasta ahora yo no conozco a nadie. Todos, supuestamente, en el Perú, todos los adjudicadores se comportan éticamente. Pero sabemos que eso no es cierto, pero de ahí la importancia en que designen a una entidad nominadora como administradora de la JRD idónea, con categoría, con un respaldo institucional, con un renombre ganado, con experiencia en el mercado. ¿Qué hacer ante una decisión de la JRD? Bueno, hay solicitudes, o sea, digamos, ya no hay no hay una consulta, sino la controversia ha escalado, el reclamo ha escalado a controversia y se ha sometido al panel de adjudicadores y el panel de adjudicadores ha tomado una decisión. Entonces, esta decisión puede ser corregida, se puede formular una solicitud de aclaración o de corrección respecto a la decisión del adjudicador, a acciones a cargo de la parte beneficiada con la decisión y acciones a cargo de la parte que no se encuentre de acuerdo con la decisión. Hay tres rubros, ¿de acuerdo? ¿Qué se puede hacer en cada uno de sus supuestos? Aquí lo vamos a ver, mire. Este es un procedimiento, lo voy a señalar muy rápido. ¿Cuál es el procedimiento para determinar o emitir una decisión vinculante, ¿no? Cualquiera de las partes presenta, miren el numeral 1, presenta la petición de someter un reclamo ante la JRD y se canaliza a través del centro. La JRD evalúa la petición y a través del centro notifica a la contraparte. La parte notificada, es decir, la contraparte, responde a la JRD a través del centro, siempre justificando su posición, allanándose o no, o manteniendo la posición controvertida, ¿de acuerdo? La JRD siempre a través del centro convoca una audiencia, ya les he dicho que pueden hacer audiencias virtuales, físicas, en el lugar de la obra, fuera del lugar de la obra, y dispone la forma en que se realizará la audiencia. Después de realizada la audiencia, se emite una decisión vinculante, esa decisión es notificada a las partes, ahí como les he señalado en la lámina anterior, las partes pueden pueden solicitar una corrección o aclaración de la decisión de la JRD, se notifica la decisión de corrección o aclaración, la otra parte formula sus comentarios, la JR emite pronunciamiento y, como corresponde, se emite una notificación a las partes. Pero estos son asuntos importantes. Vean ustedes que ahora, en la normativa de ahora, el plazo es para que, si una de las partes no está de acuerdo con la decisión del adjudicador, tiene 7 días para expresar esa disconformidad. Si pasan esos 7 días, frito. ¿Correcto? Se va a entender de que esa decisión ha causado estrado, en consecuencia es inmutable y no puede ser sometida a arbitraje. Este es, por ejemplo, la parte decisoria de un texto que contiene una decisión vinculante dentro de un panel. ¿Correcto? He tomado la de unos colegas. Dice, declares infundado el pedido de solicitud de ampliación de plazo. Esta es la forma en que resuelve un panel de adjudicadores.
esta decisión resulta ser vinculante, porque en definitiva, esta decisión tendría que, por la parte contraria, es decir, la que, no fue, la que se opuso a la ampliación de plazo, que es la entidad, correcto, no, perdón, el contratista, que es quien formuló la solicitud de ampliación de plazo y el panel de control le dio la contra, tendría que, eh, no le dio la razón, tendría que, dentro de los 7 días siguientes, mostrar su disconformidad para luego, cuando se reciba la obra, recurrir en arbitraje. Ahora, muy rápido, ya para ir avanzando, el tiempo nos va ganando. Miren, yo les voy a trasladar aquí algunas experiencias mías, muy puntuales, 3, 4 asuntos, pero relevantes para que ustedes entiendan esta figura de la JRD. Este es un contrato que ha sido publicado en muchos foros, en muchos eventos, como un modelo de JRD. Efectivamente, se trata de un contrato de ejecución de saltos de obra, ahí aparece en la descripción. Hubieron 2 adicionales, mayores metrados, 19 solicitudes, solicitud de ampliación de plazo aprobada 29, solicitud de ampliación de plazo aprobada por la JRD 22, y se señala que fue un caso de éxito y demás, pero estamos hablando de los inicios de la JRD. Este debe ser de los primeros casos, de las primeras intervenciones de una JRD en el Perú, resolviendo controversias en materia de construcción, insisto, en el Perú, y se le ponen como un caso de éxito. Pero por cosas del destino, yo fui parte del tribunal arbitral que calificó las controversias derivadas de esta JR. Y les cuento lo siguiente. Fueron 39 las pretensiones que se llevaron a arbitraje derivadas de las decisiones de la JRD. Fueron más, como 60 y pico, 63 si no me equivoco. Pero en el camino se fueron cayendo diversas pretensiones porque no habían sido formuladas dentro de los 7 días. ¿Correcto? Entonces, nos bajamos a la mitad de controversias, 39. Entonces, ¿qué pasó aquí? Si supuestamente la JRD es el mecanismo idóneo para resolver controversias en obra, ¿cómo te van a llegar 39 controversias para que sean sometidas a arbitraje? La única explicación es que por tratarse de los primeros casos de JRD, las partes no entendían cómo funcionaba la herramienta, correcto, para resolver controversias. Entonces, se mantuvo ese espíritu conflictivo del arbitraje en la JRD, cosa que es incompatible con la JRD. Entonces, miren la cantidad de procesos arbitrales. ¿Cuáles fueron las materias que se llevaron a JRD, que se elevaron a arbitraje? Penalidades, otras penalidades, reintegros, ampliaciones de plazo en su mayoría, devolución de las cartas fianzas y el tema de la liquidación. ¿Qué dispuso el tribunal arbitral en el que yo intervenía? Dispuso la suspensión del proceso arbitral hasta la recepción de la obra. Les cuento muy rápido. Lo que ocurre es que la solicitud de arbitraje se presentó mientras que la JRD seguía en trámite. Un presupuesto de arbitrabilidad es que la JRD haya cesado en sus funciones por cualquiera de las causales previstas en el reglamento. Es decir, lo que pretendía de la parte es que haya a la vez JRD y a la vez arbitraje. Y eso no es posible. Entonces surgió esto y lo que decidimos en el tribunal, decirle a las partes, oye, mira, esperen un momento, un presupuesto de arbitrabilidad es que la JRD cese sus funciones. Y uno de los presupuestos para que cese sus funciones es que se reciba la obra. Así que está bien, has venido en arbitraje, suspendemos el proceso arbitral hasta que la obra se reciba, cesa en sus funciones la JRD y me traes todas las controversias derivadas de esa JR. Eso ocurrió porque, insisto, se trataba de los primeros contratos en los que se involucraba una JRD y las partes parece que eh, no conocían como ahora, seguro, muchos años después, la herramienta de la JRD, y estas situaciones son las que surgieron, ¿no? Y de esas 39 controversias que se trajeron a arbitraje, solo 7 pretensiones fueron declaradas en parte fundadas. Ninguna fue fundada a secas. Son 7 de esas 39 fueron fundadas en parte, es decir, en parte tenían la razón el contratista que fue el que la llevó a arbitraje. Pero en las otras 32 no tenían la razón, con la que proporcionalmente fue mucho más importante las decisiones acertadas del adjudicador que aquellas que no,
según el tribunal arbitral. ¿Cumplió su función? En su momento el adjudicador sí resolvió pretensiones acercándose mucho al óptimo, ¿correcto? Y solo 7 de 39 pretensiones fueron modificadas por el tribunal. Esta es una segunda experiencia mía y les cuento en pocas líneas. Dice ahí, el contrato de obra tenía previsto una JRD, ¿correcto? Y estaba en función. Ya, este es otro caso, ¿correcto? Que también yo intervengo como árbitro y califico las decisiones de la JRD o de las actuaciones anteriores a al arbitraje en el que intervengo. Entonces, lo que ocurrió es que traen arbitraje un expediente y veo que se había previsto en el contrato la intervención de una JRD. El consorcio le plantea a la JRD una medida cautelar. Y lo que hizo la JR fue decirle, oye, yo no tengo facultades normativas para dictar una medida cautelar, en consecuencia te la rechazo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hizo el contratista? Recurrió a un arbitraje de emergencia, quien se consideró competente y dictó la medida cautelar. Luego el consorcio presentó la solicitud de arbitraje porque corresponde después de obtenida una decisión de un árbitro de emergencia y después se ha planteado la suspensión del proceso arbitral en tanto de que aún está vigente la Junta de Resolución de Disputas. ¿Correcto? Pero aquí lo particular es lo siguiente. A ver, si ustedes están ante una Junta de Resolución de Disputas y le piden una medida cautelar y los panelistas de ese Junta de Resolución le disputan, yo no tengo competencias para darte una medida cautelar porque esas competencias solo las tienen los jueces y solo las tienen los árbitros por mandato constitucional porque se les reconoce jurisdicción. Los adjudicadores no tienen jurisdicción. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, le pide la medida cautelar el contratista a los adjudicadores. Los adjudicadores le dicen, yo no te puedo dar, no me puedo pronunciar sobre una medida cautelar. ¿Qué vas a hacer como abogado? Vas a voltear donde tu cliente y le vas a decir, oye, mira, la culpa lo tienen los legisladores porque no le han dado competencias al adjudicador para dictar medidas cautelares, no hay nada que hacer, compadrito, disculpa. Este, Hay que esperar que se reciba la obra para que recién intervenga un tribunal arbitral y poder obtener una medida cautelar, pero ya te van a ejecutar la garantía, ya te van a resolver el contrato porque te atribuyen una penalidad, entre otras razones. ¿Qué vas a hacer? Tienes que buscar soluciones. Y en este caso lo que se buscó, los abogados, fue que efectivamente, o sea, ahí está una secuencia de los hechos que digo, de los fundamentos que lo soportan, pero lo que hizo fue tú tenías la posibilidad de ir como contratista después de que el panel de adjudicadores te había rechazado tu medida cautelar para proteger algún extremo controvertido en el contrato y que asegure una futura decisión o el laudo, ir a un árbitro, al Poder Judicial o al árbitro de emergencia. Y lo que hizo este contratista es, aún estando en trámite la Junta de Resolución de Disputas, y porque esta Junta no le admitió su medida cautelar, ¿correcto? No se pronunció, lo que hizo fue este contratista de ir a un árbitro de emergencia donde obtuvo la medida cautelar. Obtuvo la medida cautelar y esa medida cautelar fue puesta al control de un tribunal arbitral, ¿correcto? Entonces, esa es una salida para los operadores de la norma que deben considerar. Otro supuesto es no deseado, y con esto ya voy concluyendo, un supuesto no deseado es que exista para resolver las controversias en un proceso constructivo, en un contrato de obra, arbitraje, luego decido pactar la junta, instalo la junta, y luego se disuelve la junta y vuelvo al arbitraje. ¿Se imaginan ese dolor de cabeza en la administración de ese contrato? O sea, lo que ocurrió aquí, y les traigo el ejemplo, este es un caso real, se celebró un contrato de obra, ¿correcto? Y pactaron solo el arbitraje, no pactaron juntos. Después se dieron cuenta de que era posible pactar para que la controversia se resuelva una junta de resolución y celebran esta adenda al contrato. Ahí está la adenda 1 y dicen, a partir de ahora entra en vigencia para resolver las controversias la junta de resolución. Entonces, hasta ahí tienes en un proceso constructivo
que se han generado controversias. Mientras estuvo el contrato primigenio donde solo consideraba al arbitraje como mecanismo de resolución de controversias, y luego te olvidas del arbitraje y en ese mismo contrato otras controversias las resuelves mediante junta de resolución de disputas. Pero lo más simpático de esto, por llamarlo de manera amigable, es que después de que se firma la adenda que permite o que habilita resolver las controversias mediante adjudicadores, la junta de resolución de disputas, las partes le dejan de pagar a la junta de resolución, a los adjudicadores, con la consecuencia de que pierda vigencia la junta de resolución de disputas, es decir, eh, eh, cese en sus funciones la junta. Entonces, luego, ¿cuál es la herramienta para el mecanismo de resolución de controversias que cesada la junta de resolución de disputas entra a tallar? El arbitraje. Entonces, miren lo particular de esta situación cuando se programa mal una herramienta de gestión en resolución de controversias, ¿no? Tienes un contrato y las controversias iniciadas hasta la modificación de ese contrato se resuelven mediante arbitraje. Luego pactas la modificación de ese contrato e incluyes a la Junta para resolver las controversias. Y durante estuvo vigente esa Junta de resolución de controversias, le sometes a esa Junta la resolución de esas controversias. Luego cesa esa Junta porque no le pagaste y tienes que, las controversias que se generen desde el cese de la Junta en adelante, tienen que llevarse a arbitraje. Entonces tienes arbitraje, tienes Junta, tienes arbitraje. De locos, pero esas cosas pasan. Y por último tengo unas conclusiones muy breves. Ya saben que ustedes es un mecanismo alternativo heterocompositivo, problemas en ejecución de obra exclusivamente, de manera rápida y eficiente. Es posible instalar una junta, ¿correcto? Habiéndose pactado por mandato legal o no habiéndose pactado por no ser obligatoria, pactar sin el desarrollo de un proceso constructivo, pero lo ideal es, para evitar situaciones como las he señalado, que sea desde el inicio del plazo, para evitar que el proceso constructivo se interrumpa. Todo ello tiene el propósito de cumplir el interés público, es decir, lograr el objetivo de la obra. Se ayuda a resolver controversias de manera contemporánea, a ayudar a las partes, a anticipar conflictos, a resolver esos conflictos a través de decisiones vinculantes. Y otro tema a tallar es el tema de que hasta ahora no se considera que el concepto de gastos para cubrir los honorarios de los adjudicadores y del centro se ha incorporado como parte del presupuesto de la obra. Ese es un tema que trae un dolor de cabeza tremendo para efectos de sostener en el tiempo. Acá está el ejemplo, se dejó de pagar la junta, ¿correcto? Voluntaria o involuntariamente, porque puede también ocurrir de que cuando los adjudicadores no comienzan a darle la razón a una de las partes, esta parte deja pagar y la otra no puede solventar en su rogación y cesan su función de la junta porque eso fue provocado porque ya no querían a ese panel de adjudicadores, ¿no? Miren, entonces, la manera de asegurar es que el presupuesto, correcto, el presupuesto para sustentar en el tiempo al panel de adjudicadores y al centro se incorpore dentro del propio presupuesto de obra. Bueno, creo que me extendí un poquito. Con esto he terminado. No voy a cansarlos más. Espero que la charla haya sido de su interés, que haya aportado elementos principales para que ustedes entiendan qué es una junta de resolución de disputas. Muchísimas gracias. A usted, doctor, imposible el hecho de cansarnos. La verdad es un tema muy apasionante y muy novedoso también. Doctor, nos hacen una pregunta. Nos dicen, ¿a partir de qué monto de la contratación existe la Junta de Resolución de Disputas y cuáles son los documentos que emite? Ya lo he puesto aquí, 20 millones obligatorio, por debajo de 20 millones es opcional,
correcto, y los documentos que emite una junta de resolución de disputa no es un laudo, a diferencia del arbitraje, correcto, si por eso, por ese sentido va la pregunta, lo que emite son decisiones, correcto, vinculantes. Cuando el conflicto escala a controversia, interviene la Junta, emite una decisión vinculante y esa decisión vinculante puede ser sometida a aclaración o rectificación, se resuelve esa aclaración y rectificación y después una de las partes tiene 7 días para pronunciarse discrepando de la decisión para que cuando ocurra la recepción de la obra esa controversia que se mantiene por la decisión del adjudicador puede ser elevada a arbitraje. Muchas gracias, doctor. Y una segunda consulta. ¿Las procuradurías públicas tienen competencia para poder intervenir en esta Junta de Resolución de Disputas? Sí. A ver, para, tiene voy a entender el alcance de la pregunta. O sea, si es para intervenir en que en la designación en la designación de los adjudicadores, bueno, o sea, tienen competencia para las procuradurías para defender los intereses en, en, una vez surja la controversia, ¿de acuerdo? Que iniciarse la defensa del Estado, de Del las Estado. entidades, es el procurador. Y obedece a todo un aparato de representación entre la entidad y su procuraduría, ¿correcto? Y esa procuraduría se apersona y ejerce la defensa del Estado. O sea, si a eso se refieren, ¿no? O sea, sí, pero de ahí en la designación, ¿no? Eso es pura competencia de la entidad. Ok, doctor, muchísimas gracias. Una pequeña consulta. Nos hacen si nos podrá compartir sus PPTs para poder enviarles a los participantes. Sí, claro, al chat de la coordinadora se los envío en breves minutos. Muchísimas gracias. Agradezco, doctor. Agradeciéndole pues inmensamente su participación, doctor. Vamos a tener seguidamente las palabras de agradecimiento y cierre a cargo de la doctora Alessandra Payet Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación. A quien, por Bien. cierto, yo también agradezco y, y sobre todo porque he estado atenta, escuchando durante más de una hora y media este tema, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Doctor, para felicitarle, de verdad, eh, qué didáctico, qué clara su exposición. Le felicito, doctor, de verdad. Estoy muy, ¿cómo le puedo decir? Muy contenta, muy agradecida por esta excelente disertación. De verdad que siempre digo, eh, Dios nos ha permitido pues tener la oportunidad de contar con excelentes ponentes y en esta oportunidad, de verdad que eh, cuánta información, eh, qué tan buena selección y qué capacidad de análisis y concreción ha permitido que usted haya podido mostrarnos de una manera tan didáctica para que todos podamos comprender y adquirir ese conocimiento sobre este tema tan importante de la Junta de Resolución de Disputas, que es tan necesario que toda persona que está involucrada en la gestión de conflictos conozca. Es importantísimo conocerlo porque obviamente en el público tenemos a gestores de conflictos, tenemos a conciliadores y tenemos árbitros y tenemos a muchas personas que están involucradas y muy interesadas en el tema de la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, este tema fortalece esos conocimientos y anima también a muchas personas a involucrarse en ese tema. Entonces, ver esa información tan bien seleccionada y tan mostrada de una manera tan didáctica, de verdad, tengo palabras para agradecerle, doctor, esa
sesión tan nutritiva que hemos tenido el día de hoy, gracias a usted. Y muchas gracias por su generosidad, doctor, también por apoyarnos. Y de hecho, bueno, esperemos que también más adelante podamos contar con su presencia en nuestras siguientes actividades. De verdad, doctor, estamos muy, muy agradecidos, muy contentos y hay excelentes comentarios sobre su exposición, doctor. Muchísimas gracias a nombre del Centro de Estudios, muchas gracias a nombre de la Escuela Nacional de Conciliación. La doctora Ana Martínez Bern nos ha alcanzado también sus saludos, no nos puede acompañar en este momento porque justo tiene una reunión, pero nos ha dicho de que le hagamos extensivos sus saludos y que, bueno, también muy pronto podamos contar con su presencia para próximas actividades académicas. Muchísimas gracias, doctor. Y muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado en esta oportunidad. Y bueno, también la próxima semana tenemos jueves de conciliación y de cultura de paz. Así que tenemos negociación de procedimiento conciliatorio conmigo. Así que nos estamos viendo la próxima semana y muchísimas gracias, doctor Leonardo Chan. Muchísimas gracias. Muy agradecidos. Y No, a muchas ustedes. gracias a todos los Gracias. presentes. Gracias a todos por tomarse estos minutos para escuchar. Hasta otra oportunidad. Reiterándole el agradecimiento y la felicitación, doctor. Bien, estimados participantes, de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestra conferencia, la Junta de Resolución de Disputas en el Perú, agradeciendo su presencia y permanencia. Muy agradecido y buenas tardes.